Bienvenidos a su programa favorito, Un Mundo Verde, y hoy toca el programa especial del mes, La Neurona Ambiental, donde vamos a tocar un tema por demás actual y de gran relevancia, el derecho y la justicia ambiental. Para ello tenemos un invitado especial, al maestro José Luis Peña, que es el procurador ambiental del estado de Querétaro. Gracias, José Luis, por acompañarnos. Y también tenemos a la doctora Isareli Rosillo, que como siempre nos da gusto que nos siga acompañando. Así es de que no se pierda, no se desaparte de su televisor, porque se va a poner muy bueno todos los comentarios y la información que le vamos a dar en estos 30 minutos de su programa. Y yo empezaría diciendo lo siguiente, o sea, en el tema de la justicia ambiental, no sé qué piensen ustedes, pero siento como que un poco se ha desplazado la justicia hacia el campo del litigio y tiene que ver mucho con la acción ciudadana, y ahora como que depende más del Poder Judicial que del Ejecutivo. O sea, comienza a haber mucha más actividad ahora litigiosa en muchos países. Estados Unidos, ahorita vamos a comentar el último caso que se resolvió en un tribunal allá en el estado de Montana, y también ha habido casos allá en Europa y aquí en México también, y ahora comienzan a surgir los temas de justicia climática. Me parece que es también algo novedoso, pero no sé qué piensen ustedes. Esa es mi apreciación, cómo se ha desplazado el centro de gravedad hacia la sociedad civil y hacia el Poder Judicial mediante los litigios, y comienza a cobrar relevancia el tema climático. ¿Qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación en primer término. Es un gusto para mí estar aquí en tu programa y compartir con la doctora Isareli y contigo, por supuesto. Y bien, como dices tú, el tema de la justicia ambiental es cada vez más importante, y creo que definitivamente es un tema judicial, porque las propias procuradurías han tenido ahora su autonomía, y esto tiene que, al ser impartición de justicia y haber sanciones y haber acciones y procedimientos judiciales y administrativos, pues acaban por resolverse de esta forma. Y creo que es el producto de, como bien lo dices tú, cada vez la participación mayor de la ciudadanía por proteger este derecho a un medio ambiente adecuado, bueno, proteger y exigirlo hacia las autoridades. Y bueno, a mí me llama también mucho la atención, Alejandro, lo que estaba señalando, cómo se ha ahora fortalecido el tema del litigio estratégico ambiental. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exactamente en este momento, está en su segunda edición de diplomado y capacitación para servidores del Poder Judicial de la Federación, la primera versión, y la segunda en una capacitación al público en general sobre las implicaciones de la garantía y protección del derecho humano en un ambiente sano. Y es un diplomado reciente que se empezó a implementar el año pasado para capacitar a todos los secretarios de estudio cuenta y a los jueces de distrito y a los magistrados y algunos ministros con sus nuevas perspectivas, ¿no? Yo creo que la justicia del derecho ambiental, como bien lo decía el procurador hace un momento, ha emigrado y se ha movido, como lo decías, Alejandro, ahora un impulso muy fuerte de la colectividad a través de la denuncia ciudadana, que es una herramienta súper indispensable para las procuradurías, porque es la sociedad la que se vuelve coadyuvante con la procuraduría para garantizar específicamente el seguimiento en un procedimiento administrativo cuando hay una denuncia. Pero cuando estamos hablando de un litigio estratégico, también la ciudadanía se pone en un papel muy importante, porque son ellos, a través de esta nueva figura que se reconoce en nuestra Constitución, en la reforma en materia de derechos humanos, y que da como pauta la convencionalidad y el interés legítimo, que sea ahora la propia ciudadanía la que impulse la protección y garantía del derecho humano en un ambiente sano. Y causa relevancia, aparte de los juicios de justicia climática, Alejandro, el reciente caso que es atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es específicamente la protección de un animal que se encuentra en un zoológico, que sabemos que funge como una UMA, específicamente la elefanta Eli, que ha sido el caso atraído por la Corte, en donde una ciudadana
específicamente pide la protección por la ausencia de alimentación y cuidados veterinarios para este animal que se encuentra dentro de esta UMA, que es un zoológico, y bueno, la Corte atrae el caso para resolver si tiene el interés legítimo o no la ciudadana para pedir la protección de este animal que se encuentra protegido además por la 059, ¿no? Entonces, vamos a ver el alcance de la judicialización del derecho humano a un ambiente sano, que tiene que ver con el interés simple, la simple denuncia que se hace en las procuradurías y seguimiento en coadyuvancia, o el interés legítimo que pueda tener un ciudadano respecto a la protección del medio ambiente sano. Entonces, son importantes parámetros. En Europa hoy se habla un interés especial, que este interés simple se ha llevado al litigio estratégico, es decir, no necesitas recibir un bien específicamente del medio ambiente sano o tener la proximidad. En Europa, en España específicamente, se ha judicializado como el interés especial, ¿no? Como Greenpeace o todas estas organizaciones que hacen denuncias o litigios estratégicos sin tener una proximidad o un beneficio de los servicios ecosistémicos. Pero eso es todavía más adelante. Nosotros no estamos ahí, y ahora el interés simple se queda específicamente en la coadyuvancia con las procuradurías, en la denuncia, y el interés legítimo ya estos juicios de litigio estratégico, ¿no? Yo creo que es una parteaguas muy importante a partir de la reforma en derechos humanos, porque antes nada más teníamos el interés jurídico. Si no acreditabas el daño personal y directo, pues no tenías interés. Y siempre nos preguntaban, José Luis, oye, ¿y tú denuncias la contaminación del río o el cambio de uso de suelo? ¿Qué interés tienes? ¿Hay un daño personal y directo contigo? No. ¿Eres propietario del río? No. Entonces, pues no tienes interés jurídico, ¿no? Y pues no existía la justicia ambiental. En mi perspectiva, y para terminar mi comentario, creo que la justicia ambiental está ahora gestándose, y nace específicamente la justicia ambiental en México a partir de la reforma en materia de derechos humanos, porque es ahí, al ser un derecho difuso y colectivo, donde se le reconoce el interés a la sociedad para que pueda reclamar su garantía y protección. Antes de entrar aquí al programa, estamos conversando con el procurador y tenía un conjunto de ideas sobre el caso de Montana, de una demanda que ejercieron. La nota periodística dice 16 niños, pero no eran niños, eran adolescentes. Pero ganan este juicio, y si quieres comentarle un poco las características particulares que tiene. Bien, sí, en Estados Unidos su sistema legal no contempla las enmiendas verdes. Es por esto que un grupo de ciudadanos pueden alegar su derecho a un medio ambiente adecuado, y es que interponen esta acción, y en el estado de Montana se les concede esto respecto a la extracción de combustibles fósiles. Esto no es un caso único en Estados Unidos. Ha habido también constituciones como la de Hawái, la de Massachusetts e Illinois, por distintos casos, como son contaminación de aguas para la obtención de oro, el tema del fracking. Pero bueno, en nuestro país, y creo que es muy importante lo que señalas, doctora, a través de esta reforma a los derechos humanos, pues el derecho a un medio ambiente adecuado está a la misma altura que la salud, que la educación, que la vivienda. Entonces, todos los mexicanos, al estar contemplado en nuestra Constitución, podemos ejercitar un amparo y exigir que las autoridades o aquel que esté violando con sus actuaciones este derecho sea una autoridad judicial la que nos lo tutele y nos lo garantice. Creo que es muy bueno que se haga a nivel mundial. En nuestro país, concretamente también en nuestro estado, el artículo 5 de nuestra Constitución señala que los que vivimos en Querétaro tenemos derecho a esto, y creo que es muy importante. Y algo que comentabas tú, son derechos difusos y son intangibles. Hoy cualquier ciudadano está legitimado no por el interés directo que tenga, sino si un ciudadano vive cerca de una comunidad donde se instala alguna actividad económica, productiva, que pueda causar un daño al ambiente, puede, a través de la ley de responsabilidad ambiental, señalar que es víctima u ofendido y buscar que la Procuraduría acorde lo defienda y ejerza esa defensa para su derecho. Procurador, de manera muy concreta, aquí en el estado de Querétaro,
¿Tienes conocimiento de alguna denuncia, juicio de carácter climático que te haya tocado a ti ventilar y cómo está evolucionando la Procuraduría del Medio Ambiente aquí en el Estado? Mira, como tal no lo hay, pero bueno, creo que sabemos todos de las áreas naturales protegidas que contamos con las que contamos en nuestro estado y las que se han ido añadiendo a partir del gobierno del gobernador Mauricio Curi, como el decreto que fue apenas de Peña Colorada, que aunque es una área federal, pues por supuesto es parte de nuestro patrimonio natural del estado. Y bien, ¿cómo ha ido evolucionando la Procuraduría? En diciembre del 2021 se publicó el Código Ambiental. Este Código Ambiental es un instrumento jurídico que aglutina todas aquellas leyes que estaban regulando las actividades. Por supuesto, ante una doctora en Derecho como es Isarelli, debo hacer el comentario que es perfectible, lo hemos estado estudiando, pero algo que yo creo que estamos haciendo muy bien en el estado de Querétaro es ir regulando, ir aumentando, y lo digo así, las penas y los castigos para aquellos que osen vulnerar este derecho que tenemos de un medio ambiente adecuado, porque si bien la motivación no son los castigos, sino inhibir las conductas que afecten nuestro medio ambiente, pues desgraciadamente requerimos de este tipo de instrumentos para ir inhibiendo y sancionando a aquellos que no lo respeten. Concretamente la Procuraduría creo que vive sus mejores momentos. Estamos tratando de innovar a través de herramientas tecnológicas como GPS, drones, dotar de equipo de cómputo a los inspectores que les permita durante una diligencia poder llenar datos y hacer, por supuesto, más legibles las actas de inspección que van a ser nuestro instrumento de acción para poder sancionar a un posible infractor, y estamos trabajando día a día para cubrir los 18 municipios de nuestro estado. Doctora, ¿cómo visualizas el futuro inmediato en términos de justicia climática aquí en el estado de Querétaro? Pues una parte medular de la justicia climática son los derechos intergeneracionales. O sea, sabemos que cuando hablamos de desarrollo sostenible o de la protección del derecho humano a un ambiente sano, estamos hablando de los derechos de las futuras generaciones. Y como lo decía ahora el procurador, estamos hablando en muchas ocasiones en algo que se señalan erróneamente como algo futuro e incierto. No sabemos cuánta población vaya a existir o cuántos niños, etcétera, pero estamos hablando de ya datos muy cuantificados a través de estudios científicos que son pauta para la parte medular de los litigios estratégicos, que seremos 11,000 millones de personas aproximadamente para el 2050, concursando por agua, suelo, aire limpio y por supuesto mayor de áreas naturales protegidas. El gran reto, en mi perspectiva, son esos derechos intergeneracionales, o sea, ese reconocimiento en juzgados de aquellos que todavía no nacen, ni siquiera que son pensados para que puedan nacer. Porque anteriormente los juzgados señalaban que cuando nosotros alegábamos estos casos hipotéticos que vienen en modulaciones climáticas, por ejemplo, del IPCC, si ustedes se meten a su página y le ponen en cuánta temperatura va a estar México en el 2035, pues se hace una modulación y a través de esta nueva virtualidad se hace una proyección de cómo se va a calentar el planeta con las emisiones que hay ahora. Si esto antes se presentaba en los juzgados, las resoluciones decían, eso es un caso futuro e incierto, y no se le daba la validez necesaria a la ciencia. Ahora, esos actos no son futuros e inciertos, sino son actos de tracto sucesivo. Hoy genero estas emisiones, pueden ser en el mismo volumen, y esto nos puede traer estos efectos climáticos y esto nos puede generar estas inundaciones o socavones o sequías o incendios forestales que no teníamos contemplado, y por eso hoy las herramientas como el diagnóstico de vulnerabilidad de municipios a nivel nacional, que fue publicado por el INEC en el 2022, toma vital relevancia. Porque si yo voy a un juicio, Alejandro, y le digo al juez, mira, esta zona en el municipio de Querétaro, que es vulnerable al cambio climático, carece de tales instrumentos, herramientas, o no se siguió tal procedimiento y soy altamente vulnerable, el juez tiene hoy estar obligado y está obligado a observar la ciencia en la resolución de las sentencias judiciales.
Entonces, ¿por qué? Porque hay un derecho intergeneracional. Porque tal vez ahora nosotros no observemos esos efectos de forma mediata o inmediata, o tal vez sí, pero las futuras generaciones ya no van a gozar de agua ni de esta calidad del aire, y ello necesita el desarrollo sostenible, nos dice, aprovechar racionalmente para que las generaciones presentes y futuras puedan en su momento gozar de esta misma posibilidad de acceso a los recursos naturales. Doctora, entonces, para mí ese es el punto medular. Tocaste un punto que está en la discusión sobre los inconvenientes que actualmente tienen los ciudadanos para demandar, que es el acopio de evidencias o pruebas de carácter técnico. Muchas veces porque no tienen a la mano a los expertos, especialistas o la información o los recursos económicos, ¿no?, necesarios, y entonces se ve como una parte vulnerable del ciudadano para poder ejercer sus derechos. ¿Cómo piensan ustedes que se puede resolver esta situación? Aquí hay un tema muy importante. En el estado de Querétaro, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano señala que su objeto es recibir y canalizar y, por supuesto, atender todas aquellas denuncias en materia de medio ambiente. Y aquí, ¿cómo podemos pues ayudar al ciudadano y poder suplir esa deficiencia técnica? Cuando es competencia de nosotros, por supuesto que atenderemos, pero cuando no lo es, nuestra obligación es canalizarlo ante la autoridad competente, sea federal, estatal o municipal, y darle un seguimiento. También dentro de las facultades que tiene esta Procuraduría y algunas otras de las 21 que están en nuestro país, porque no todos los estados cuentan con Procuraduría Ambiental. Estatales. En algunos, Procuraduría Ambiental Estatal, ya que en algunos estados es una subsecretaría o alguna dirección la que se encarga de estas funciones. Tenemos dentro de nuestras atribuciones el solicitar estudios técnicos, peritajes, y con esto hacer más robusta la información que entreguemos ante un ministerio público para la persecución de un delito o bien para la sanción de una falta administrativa. Pues una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención, y a lo mejor ustedes como teleauditorio todavía no conocemos esta información, es que el procurador tiene una amplia experiencia en la garantía y protección del medio ambiente sano, y anteriormente tiene una carrera administrativa en esta área por demás destacada. No está de más resaltar que es uno de los primeros abogados en el cual ha ganado una acción colectiva en relación a esta protección al medio ambiente, que obviamente nos gustaría un poco conocer de esto, pero sobre todo de una parte medular que yo creo que es una gran área de oportunidad en la justicia ambiental, que es el derecho penal ambiental. Yo creo que cuando no llevemos estos casos judicializados a ya la aplicación de penas privativas de la libertad, o en su momento hasta una reparación del daño todavía mucho más fuerte con el tema de las víctimas, no veremos todavía consolidado, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que es un derecho joven, a partir de la reforma en materia de derechos humanos. Estamos hablando no más de 10 años, 11 años, que estamos materializando esta evolución jurisprudencial. Mi pregunta sería, José Luis, tú que ya tienes esta experiencia y todo lo que se está viviendo con los retos de la Procuraduría, ¿cómo llevar la justicia ambiental hasta ese ámbito penal? Porque alguna vez lo comentábamos, es una oportunidad de ya hay que aplicar las sanciones, pero también llevarlo a ese terreno. Bien, pues mira, ha habido una especialización en la materia. Afortunadamente se ha abierto el tema del derecho ambiental, no solamente visto como un derecho administrativo, que yo creo que es lo que no nos gustaba a los que nos dedicábamos a esto, y por supuesto con nuevos cuerpos jurídicos que tipifiquen las conductas. El caso que tú comentabas fue cuando logramos la judicialización de un tema donde logramos la reparación del daño de nuestra área natural protegida. No puedo dar más datos porque está reservado, pero efectivamente nosotros logramos vincular a proceso a aquel presunto infractor. Logramos la reparación del daño en el sitio, que eso fue nuevo. Utilizamos la ley de responsabilidad ambiental, casi no utilizada y poco conocida en nuestro marco regulatorio. ¿Cómo podemos hacerlo hacia el Estado? Quizás con una ley de responsabilidad ambiental estatal,
por decirlo así, tropicalizarlo a aquellas conductas que vemos que tiene mayor incidencia en nuestro estado. Sabemos que en Querétaro es tema de los usos de suelo, que por ser un estado con un alto desarrollo industrial, pues tenemos que ir viendo cuáles son estas actividades que, como lo señala el secretario, no es que las empresas per se sean perjudiciales, son cuerpos vivientes que generan reacciones que tenemos que regular para poder irlas canalizando y llevando a un buen término. Nos quedan 5 minutos y yo quisiera preguntarles lo siguiente: ¿en dónde centrarían ustedes el principal interés? ¿En la sanción administrativa, que puede ser pues le quitas las licencias o la clausura, o en las multas económicas, o en la parte penal, o en la reparación del daño? Porque es un tema muy abordado y a veces se dice que los daños ambientales son difíciles lograr la reparación del daño a sus condiciones originales. Pero ustedes, ¿cuál sería su visión? ¿Dónde estaría centrado el enfoque para una mejor justicia ambiental? Muchas gracias. Pues mira, creo que es muy importante la reparación del daño, es muy importante sobre todo el carácter preventivo. En la Procuraduría y junto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable hablamos mucho de eso, del carácter preventivo, el buscar que la gente se concientice y promueva sus manifestaciones de impacto ambiental, que son aquellas que miden y mitigan aquellos efectos adversos que la actividad antropogénica pueda causar. Y definitivamente no está en las sanciones, está en la educación ambiental, de la cual yo te reconozco como una gran formadora de abogados en nuestro estado y en el país. Y yo creo que está sobre todo ahí, y que cuando las autoridades actuemos de manera inmediata, imponiendo medidas de seguridad para dejar de que se esté llevando a cabo esta conducta que pueda estar dañando, y en medidas correctivas que sean tendientes a revertir esta mala situación que puede estar ocurriendo. Nos quedan 3 minutos, doctora. Yo concuerdo demasiado con lo que señala el procurador, y también quiero ahondar en lo siguiente. He podido escribir un poco esto sobre la justicia ambiental y yo puedo centrar que la trilogía de la nueva justicia ambiental está centrada en políticas públicas ambientales, normas basadas en ciencia y resoluciones judiciales basadas en ciencia, con 2 cimientos importantes: lo que es la participación ciudadana y la defensa ambiental, con una visión de reparación integral, como lo decía José Luis. Si no tenemos defensores ambientales, no va a haber quien nos impulse las políticas, las normas y las resoluciones judiciales. Y si no tenemos participación ciudadana, tampoco vamos a poder lograr específicamente esta sensibilización. Creo que no va a haber justicia ambiental si solamente lo enfocamos en un solo, toda la carne en un solo rubro, y necesitamos políticas que nos lleven a indicadores de acceso efectivo, necesitamos resoluciones y procuradurías fortalecidas con presupuesto, con la parte de infraestructura, con este equipamiento y utilización de la inteligencia artificial y utilización de tecnologías e innovación, y necesitamos jueces sensibilizados para reconocer que el enfoque de una sola salud es lo más importante para garantizar la justicia ambiental. Pues les agradezco mucho todos sus comentarios. El tema es demasiado amplio y habría mucho más, como para 2 o 3 horas, pero el tiempo se nos ha agotado. Esperamos tenerlos de nueva cuenta abordando estos temas que van a ser sustanciales para el futuro inmediato en el planeta a nivel nacional y de manera muy particular aquí en el estado de Querétaro. Felicidades, procurador. Muchísimas gracias. Que tenemos una persona honesta, honrada, eficiente, capaz, profesional y comprometida, porque no basta con saber o tener un cargo, sino también el compromiso ambiental que lo has demostrado por varios años. Muchas aquí gracias. En el estado de Querétaro. Felicidades, de las más destacadas en el país. Así es de que esto ha sido todo por el día de hoy. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?